Bueno, parte del discurso de Cristina el sábado allí en Quilmes estuvo vinculado al tema energía. Dio una explicación minuciosa, con filminas, con datos, con números, sobre cómo funciona ese negocio, y de algún modo nos dio una respuesta al por qué nuestras tarifas hoy siguen siendo siderales, a pesar de que somos un país productor de energías. Pagamos caros los servicios, ¿sí? Y para hablar sobre esto está en línea, para seguir entendiendo lo que nos planteó Cristina ese día, Nuria Mendizábal. Nuria es licenciada en Sociología, investigadora de área económica y tecnológica de Flaxo. Nuria, ¿cómo te va? Muy buen día. Aquí Roberto Caballero te saluda desde la 530. ¿Cómo estás? Yo te escucho acá vos. Vos trabajás acá también. Yo te escuchaba. Buen día, Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Nuria? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Un gusto estar en tu programa. Bueno, gracias por atendernos. Estaba escuchando ahí. Sí, estaba escuchando un poco el planteo, como en el pase, cómo estuvieron planteando un poco a rasgos generales lo que Cristina planteó el sábado en Quilmes. Sí. Efectivamente, el discurso de Cristina le dio un foco relevante al tema energético. Me parece que ella lo asumió repasando un poco el discurso como en dos líneas, ¿no? Una es la que vos planteás, que tiene que ver con los costos de generación, y hizo foco ahí para poder explicar los aumentos tarifarios, ¿no? Uh-huh. Y después otro que quizás fue al inicio, más conceptual, que tiene que ver, que nos lleva más a pensar la energía en relación a un programa económico, ¿no? Y a un programa de desarrollo, contraponiendo con la propuesta de Milei. Si querés, en general el tema tarifas ya le dio bastante relevancia, podemos empezar por eso. Dale, vamos por ahí. Y después les cuento un poco lo otro que me parece relevante para el día de hoy, que se discute la ley bases, ¿no? Uh-huh. De algún modo, lo que ella intentó explicar, que claramente es un tema muy sinuoso por momentos, no es difícil, porque es complejo, es cómo reducir los costos energéticos para garantizar la accesibilidad de los servicios públicos para hogares y sectores productivos, ¿no? Es decir, pensar un esquema de tarifas justas y razonables que permitan el desarrollo económico. Esta fue la línea que llevó adelante el kirchnerismo en sus gobiernos, y que sin duda también durante el gobierno de Alberto Fernández fue parte de la disputa interna del gobierno, cuando hubo todo este tema con Guzmán. Recordemos que el FMI es uno de los primeros actores que está peleando y presionando para que la Argentina quite subsidios, y de algún modo Guzmán era el vehículo, ¿no?, de llevar adelante esa política, y durante el gobierno de Alberto Fernández se logró durante mucho tiempo sostener la idea de que las tarifas deben ser justas y razonables en un contexto como si fuera pensadas como un subsidio indirecto, ¿no?, como un salario indirecto, sí, y como una forma de generar competitividad para la economía. A grandes rasgos podemos decir que los últimos 20 años de historia de la Argentina, o desde, como lo situó Cristina, ¿no?, desde el inicio de la convertibilidad, de la reforma del Estado, de los 90, hay toda una disputa en relación a proyectos muy contrapuestos en relación a cómo se piensan las tarifas, ¿no? Sin dudas, este gobierno, igual que lo hizo el gobierno de Macri, tiene una idea de que las tarifas deben reflejar los costos, o sea, deben trasladarse a los usuarios todos los costos de las tarifas, ¿no? Uh-huh. Se piensa como cualquier otro factor económico. Las tarifas están compuestas por tres grandes ítems, ¿no? Por un lado, por los subsidios, por el precio del gas, o en el caso de la energía eléctrica, el precio de la energía. Ese precio lo regula el Estado. Un poco cuando Cristina habló del marco regulatorio, sí, en su discurso estaba dando cuenta de que efectivamente desde la generación, ¿no?, cómo se genera la energía, después la energía se transporta y después la energía se distribuye a los usuarios. Hay tres partes, ¿no?, tres momentos. El momento en que se genera energía es la de la generación, y este mercado quedó a partir de los 90, liberado el mercado, ¿no?, como un mercado competitivo. Y por otro lado, distribución y transporte sigue siendo regulado por el Estado. Entonces el Estado fija
el precio del gas y de la energía eléctrica. Cuando fija el precio, el Estado define si el precio va a reflejar todos los costos o no. Claro. Entonces, claro. La diferencia entre el precio y el costo es lo que llamamos los subsidios. En un gobierno como el del kirchnerismo decía, bueno, no vamos a trasladarle todo el costo de generación a los hogares ni a las industrias, vamos a poner un precio justo y razonable. ¿De qué modo? De generar un mercado competitivo, una recuperación salarial de los trabajadores y las trabajadoras, etcétera. Hay otro componente de la factura, que es lo que se llevan, digamos, las distribuidoras y las transportistas. Como son mercados regulados, el Estado también interviene en eso. En el caso de Enargas, interviene para las distribuidoras de todo el país, y en el caso de energía eléctrica, distribuye para las distribuidoras del AMBA, las famosas Edenor y Edesur, con tantos problemas que hemos tenido siempre. Sí, claro. Pero también en las provincias hay entes reguladores provinciales que son los que fijan cuál va a ser las tarifas de las distribuidoras provinciales, ¿no? Entonces, acá hay dos componentes que explican el aumento de las tarifas. Por un lado, que el gobierno tiene una política de trasladar todos los costos a los usuarios. Por ahora hay que decir que la quita de subsidios se lleva adelante para los sectores productivos, comercios, industrias. El gobierno agregó a lo que el gobierno durante la gestión de Massa se hizo como segmentación tarifaria de quita de subsidios a los altos ingresos. También agregó a hospitales, universidades, lo que se llama, ¿no? Eso sí. Es el impacto que estamos viendo, muchos rectores de universidades mostrando facturas de luz millonarias, ¿no? Sí. Eso tiene que ver con una política directa del gobierno de Milei. Pero además aumentó las tarifas de las distribuidoras y de las transportistas, sin ningún tipo de criterio más que lo que pidieron las empresas. Entonces nosotros estamos sufriendo, sumando a lo que dice Cristina, ¿no? El aumento de tarifas sideral, que escuché ahí en el pase, que comentaron casos ejemplares, tienen que ver con no solo sacar subsidios, sino también darle renta, digamos, darles ganancias, beneficios a las empresas que controlan la distribución y el transporte de la Argentina de los servicios energéticos. Cristina hizo foco en la generación, y en este sentido, en la generación eléctrica, es interesante plantear, en continuidad con lo que decía Cristina, que de algún modo la generación, cuando hablamos de generación eléctrica, hablamos de generación hidráulica, ¿no? La que viene de las represas, generación nuclear, generación renovable, generación térmica. La generación térmica utiliza combustible. El combustible que se usa, el más barato y además es el que está disponible en la Argentina, es el gas natural. El tema es que en los picos de invierno y de verano, nuestro abastecimiento interno, justamente por arrastrando, ¿no?, un montón de problemas vinculados a los 90 y a la desregulación del sector, a la privatización de YPF, ¿no? En los 90 se le dio a las empresas vía libre para, de algún modo, llevar adelante sus ganancias. Entonces tuvieron un esquema depredador de los recursos sin invertir en exploración. Cuando llegó la etapa kirchnerista, vivimos un aumento de la demanda energética, porque la demanda energética acompaña el crecimiento económico, con un sector energético en caída de producción de gas y petróleo, que venía con un declino cada vez mayor, justamente porque no se habían hecho las inversiones necesarias durante los 90. Entonces, ¿qué pasó en el kirchnerismo? Fue que llegó un momento donde se perdió el autoabastecimiento energético, porque efectivamente son inversiones que se hacen a largo plazo en el sector energético. No es que hoy invierto en exploración y el año que viene tengo el gas que necesito. Claro. Nuria. Cristina, sí, perdón. Sí. No, yo me engancho y sigo. Sí, pero igual lo que quería, me parece, para dar un poquito de esto muy interesante lo que decís. Muchos deben estar escuchando y dicen, che, bueno, acá está, lo que ella me está explicando se refleja en la factura, ¿sí? Ahora, hay cuestiones que exceden también la factura domiciliaria de un negocio, de un comercio. Estamos hablando de energía que hay países que no la tienen propia, que la tienen que importar, hay guerras en el mundo alrededor de la energía. Nosotros, ¿cómo estamos catalogados en ese sentido? Digo, la Argentina es un país en condiciones de autoabastecerse, en condiciones de tener energía más barata que otros porque la produce. Da un poquito de ese marco. Exacto.
Exactamente, justo estaba yendo hacia ahí, ¿no? Bien. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos, cuando se llega a esa situación histórica, ¿no? En 2011 se pierde el autoabastecimiento y el tema energético se convierte en un problema macroeconómico, es decir, que aporta al déficit fiscal general, porque el saldo de la balanza comercial energética es negativo. Cristina toma una decisión, por esto que ella no lo mencionó, no lo recordó en su discurso, pero es fundamental, una decisión clave, que fue reapropiarse el Estado, los argentinos y las argentinas, de YPF, claro, que había sido privatizada en los 90. Cuando se toma esa decisión, no es solo por una bandera ideológica, ¿no? Tiene un sentido económico y de desarrollo económico, porque al vos recuperar la principal empresa petrolera de la Argentina, con alcance en todo el territorio nacional, tenés la posibilidad de tomar una política de inversiones que lleve adelante el desarrollo del sector, pujando competitivamente a las otras empresas. ¿Qué decisión tomó Cristina además en ese momento? Fue generar la posibilidad del desarrollo de Vaca Muerta, porque Vaca Muerta se sabía que era una formación que tenía gas no convencional. Fue el momento en donde se empezó a desarrollar el shale, que es el gas no convencional, y el petróleo no convencional en Estados Unidos. Fue un boom, digamos, es un boom de un cambio en la historia energética mundial. Argentina sabía que tenía esos recursos, pero no los podía explotar. Entonces, desde YPF se llevó adelante lo que se llama la curva de aprendizaje, para que después se pueda desarrollar el gas de Vaca Muerta y efectivamente otras empresas entren al negocio, además de YPF. Cambio de gobierno, viene Macri. ¿Qué había que hacer? Bueno, perfecto, estamos desarrollando YPF, crece la producción de petróleo y gas, fenómeno. ¿Cómo lo trasladamos el gas para que sirva para el autoabastecimiento argentino? Macri no hizo nada al respecto. Llegó el gobierno de Alberto Fernández, nuevamente el sector dirigido, coordinado por Cristina, en combinación con Máximo Kirchner, porque esto hay que decirlo también, fueron los que lograron que se haga el gasoducto. Claro. Porque, por ejemplo, el FMI no estaba interesado en que se haga el gasoducto, que se gaste. No, ustedes gasten la plata que tienen, la tienen que gastar en pagarme la deuda. Pero al haber hecho el gasoducto de Néstor Kirchner, aún con todas las dificultades que supuso poderlo llevar adelante, implicó generar una segunda gran obra de infraestructura y inversión de parte de planificación del Estado, que es decir, bueno, ¿cómo vamos a trasladar el gas que efectivamente tenemos una oportunidad histórica en un mundo en transición energética, en un mundo donde los bienes energéticos son parte fundamental, incluso estratégica, de muchas de las guerras, por ejemplo la guerra de Ucrania, en relación a Rusia, claro, a Europa, ¿no? Sí. Es un eje central del momento geopolítico en que vivimos. Es decir, bueno, nosotros tenemos el gas, logramos con YPF llevarlo adelante, desarrollarlo. Hoy en día lo llevan adelante distintas empresas y no teníamos cómo trasladarlo. Bueno, ahora con el gasoducto Néstor Kirchner, su primer tramo, podemos empezar a pensar a recuperar nuestro autoabastecimiento. Eso es reducir costos de la generación. Claro. Justamente, es una forma de pensar. En vez de pensar reducir subsidios, trasladándolo el costo y el sufrimiento que significa pagar esas facturas, ¿no?, con componentes muy altos dolarizados, a los hogares, a los comercios, a las industrias, que además eso genera un efecto recesivo por un lado e inflacionario por el otro, ¿no? La estanflación famosa, es decir, recesivo porque muchas industrias y comercios tienen que cerrar o porque tienen que despedir trabajadores. Eso genera desocupación, familias que no pueden pagar la luz, entonces dejan de consumir otras cuestiones para poder pagar la luz y el gas. Eso, ¿no? Ese mundo de paupérrimo, ¿no?, al que nos quieren llevar, es otra forma de pensar. Bueno, vamos a reducir costos generando desde el Estado una planificación estratégica para que la renta hidrocarburífera se distribuya de otro modo. Claro, Nuria, eso me parece es el eje central de lo que planteó Cristina. Nuria, ¿cómo te va, Marcos? Te escuchaba y pensaba también, y lo mencionaste al final, la cuestión geopolítica, porque Cristina habló también de anarcocoloniaje o anarcocolonialismo, que es una de las discusiones que se va dando, y hay una dimensión de soberanía energética que está en todo lo que mencionabas, ¿no? Está en juego también la cuestión del colonialismo en el área de energía en este momento. Mirá,
hoy lo preguntás, es justo lo que va a pasar hoy. En la ley bases que quieren aprobar el día de hoy en diputados, ¿no? Hay un artículo, un capítulo vinculado a la energía que también Cristina no lo mencionó, no dijo la ley bases, pero sí refirió a esto, que tiene que ver con generar el abandono de la política de autoabastecimiento como eje ordenador de la producción de hidrocarburos. Vigente esto es como eje vector de la energía, del sector energético desde 1922 cuando se creó YPF. El capítulo energético que pretende llevar adelante el gobierno de Milei concibe en su totalidad a los recursos naturales estratégicos como meros productos a ser colocados en el mercado internacional, es decir, como commodities, combinado con una desregulación del sector, es decir, una menor capacidad del Estado para regular, para planificar, para llevar adelante, pero además de regulación de los precios. Entonces, ¿cuál es la mirada? Es decir, la energía está en el suelo argentino, pero es de las empresas, ¿no? Que las empresas con eso hagan su máxima renta. Si su máxima renta es venderla afuera, hagamos una plataforma exportadora para que la puedan liquidar afuera. Y en todo caso que los argentinos que viven en Jujuy, que viven en Mendoza, que viven en Neuquén, paguen en el surtidor el precio que pagaría si estuvieran en Londres. Porque, ¿no? Claro. Esa es la concepción que se tiene, que lo tiene el gobierno de Milei, pero también lo tuvo el gobierno de Macri, solo que no lo pudo terminar de llevar adelante, y Milei es muy osado en el sentido de que ya directamente lo está poniendo en las letras de la ley. Entonces es muy relevante esto que vos mencionabas, porque están llevando adelante hoy, y están intentando llevar adelante, un esquema normativo que va a habilitar esto, que es que la renta hidrocarburífera, la renta del suelo de nuestros propios recursos, sea usada como la joya de la abuela para las grandes empresas y corporaciones nacionales e internacionales. Entonces, acá también me parece relevante retomar algo de lo que escuché también que hablaron con Pablo Manzanelli la semana pasada, que tiene que ver con que en este contexto, Vaca Muerta, justamente por el contexto internacional en el que estamos, cumple un rol de la joya de la abuela, ¿no? Y de algún modo es la moneda, es la prenda de cambio para los grandes grupos económicos, el capital concentrado internacional también, para que esa alianza estratégica entre sectores del capital se pueda llevar adelante, porque se están repartiendo la torta entre ellos, digamos, ¿no? Y de algún modo, acá estamos hablando de grupos fuertes, Techin, Tecpetrol, Pulguerón y Pae, Eurnequian, Wertheim, Galucho, Einstein, Austral Gold. O sea, estamos hablando de fuertes intereses detrás de que este cambio de paradigma en relación a la pérdida, a no priorizar el autoabastecimiento para los argentinos y las argentinas, a garantizarle a las empresas la máxima rentabilidad con los recursos y la extracción, es una mirada muy extractivista y muy nociva para el desarrollo industrial de la Argentina. Claro. El problema no es tener una plataforma exportadora de nuestro lado, ¿no? ¿Qué podemos decir? No es un problema si exportamos o no exportamos, porque tenemos mucho gas en un momento de transición energética y el gas se necesita. Tendríamos que sería bueno desarrollar una plataforma exportadora. ¿Pero para qué? Para que eso nos sirva primero para autoabastecernos, con el restante podemos exportar. Pero además, para que nos sirvan tener precios y tarifas justas y razonables en el mercado local, para garantizar la competitividad, para desarrollar la industrialización de un sector que es un sector primario si no lo desarrollas. Y además para esos recursos, esa renta extraordinaria, digamos, por el contexto mundial en el que estamos, lo usemos como Estado para otros sectores, para desarrollar cadenas de valor en otros sectores, para desarrollarnos industrialmente, como soberanía, ¿no? Con una mirada soberana sobre el uso de los recursos como una oportunidad estratégica para un desarrollo soberano de la nación. Nuria, ha sido muy muy clara, creo que este ha sido el mejor complemento a lo que fue el otro día la intervención de Cristina en el área energética. Te queremos agradecer. Parece que le vamos aclarando un poquito a la audiencia de qué va esto, porque la mayoría del tiempo estamos discutiendo quizá otras cuestiones no tan profundas, ¿no? En relación a las divisiones de gobierno, las cuestiones políticas, incluso la propia economía, ¿no? Desgraciadamente eso se ha perdido, y positivamente, y por suerte, bueno, creo que Cristina lo ha reingresado al debate, y bueno, vos nos has iluminado también allí. Así que, Nuria, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias.